Sin la tumba vacía, el resto de la historia es inexplicable, es decir, ya una vez que resucitó. ¿Cómo podemos justificar que los soldados romanos huyeran sin dar un reporte? Ellos se fueron porque habían fallado en su misión y su pago por ese fracaso era la muerte. Aquel que no cumplía era la muerte. Les insisto, en esta película de Roma se ve, si alguien intentaba desertar, más valía matarlo inmediatamente, porque esta era la terrible autoridad y la misión de los soldados. Nadie que estuviera en contra del imperio lo podía permitir, ¿verdad? Ahora bien, dice, la roca que cubría la entrada de la tumba era sumamente pesada, así es que si el cuerpo hubiera sido robado, los guardias se hubieran enterado. Porque mover la roca necesitaban varios hombres, probablemente con algunas palancas de madera o herramientas que sin duda harían mucho ruido y sería notorio. Vamos a otra teoría, dice aquí, la teoría del cuerpo robado. También existe el argumento de que las autoridades romanas, incluso con el acuerdo de los judíos, escondieron el cuerpo, pero eso solo desfavorece a quienes desean negar la evidencia de la resurrección. Ellos hubieran tenido las pruebas simples para negarla mostrando el cuerpo. Es decir, ¿para qué robaríamos el cuerpo si lo que queremos es mostrar que está muerto? ¿Para qué lo escondemos? No tendría sentido. Entonces, pues descartamos totalmente que ellos fueron. Y miren, parece que hoy estoy hablando de películas, pero ya hace mucho les había comentado yo, y les recomiendo. Una de las pocas películas que yo he visto que considero que no afectan para nada lo que está escrito en la palabra de Dios, es una película de hace un par de años o del año pasado que se llama Rising. Y esta película es muy adecuada para esta fecha, para esta semana, para estos días. Porque, aunque no es una historia puramente basada en un apóstol o en el Señor Jesús, sí está basada en un personaje que era un prefecto romano. Y este prefecto estaba encargado justamente de este trabajo de la crucifixión. Pero a él le fue encargado que encontrara el cuerpo, donde fuera, pero que lo encontrara. Y la película está muy bien hecha, no afecta en nada, hasta donde yo vi, no afecta en nada a lo que es la verdad bíblica, y sí se ve desde otra perspectiva, no desde la perspectiva puramente interna del grupo de Jesús, sino de la perspectiva de alguien que no creía, que estaba forzado por el gobierno romano a encontrar un cuerpo, y que, bueno, no voy a contar toda la historia porque quiero que se emocionen y la vean, pero está muy marcado. Él estaba angustiado por encontrar un cuerpo y buscó él y se ensucia y va con los otros cadáveres y no lo encuentra porque lo vio muy claramente. Y es hermosa la película porque además hay cuestiones en cuanto a lo que hablaba yo de los credos y esto que venimos diciendo de las confesiones bíblicas, que ahí se demuestran. Los discípulos realmente creían lo mismo. Y eso se ve ahí. Así es que los invito a que si encuentran esta película Rising, es muy muy bueno, véanlo desde esta perspectiva que estamos estudiando hoy, ¿sí? Realmente es acerca de si había un cuerpo, no había un cuerpo, si ese cuerpo se fue solo, es todo este argumento, está muy bien hecho. Y bien, puede hacer referencia a Juan 20, si quieren, y si no lo voy a leer solamente, porque en Juan 27:9 se dice que las vendas y el sudario enrollados y doblados estaban ahí, ¿verdad? Enrollados y doblados. O sea que el Señor se levantó, dobló sus cosas y se fue. Lo curioso es que no tendría tiempo de hacerlo. Si en realidad lo hubieran robado o algo así, no hubieran dejado el orden que había. Bueno, entendamos que las autoridades estaban totalmente interesadas en encontrar a alguien que no había muerto o un cuerpo, una de las dos cosas, y no lo encontraban por sí mismos. Por eso es que el Señor no se mostró así abiertamente. Tenía que probar que ya no estaba entre los muertos. Eso era importante, pero tampoco les iba a dar su cuerpo a los judíos ni a los romanos. Quiero que vayamos bueno, antes de leer algunas citas voy a decir lo siguiente. La palabra Cristo representa dos cosas que voy a decir, que es el ungido, o sea, el preparado para una misión, y esa misión era la de resucitar. Entonces, si no hubiera cumplido él con su sacrificio, no se le hubiera dado la resurrección. Y
tendría que terminar la historia ahí. Toda la historia de la Biblia tenía que terminar el día en que Jesús muere, hasta ahí. Es decir, tendríamos un Nuevo Testamento hasta el día de la crucifixión y no tendríamos el resto. No valdría la pena. Pero entonces, ¿de qué serviría? Y con esto voy a decir que no sirve de nada seguir a ningún filósofo y sus ideales, porque sus ideales tienen muerte. ¿Me explico? Tienen un fin, un final, no un fin, no un propósito, sino un final. Pues con Jesús no es así. Con Jesús es que Él cumplió y después continuó la historia. Y eso es lo interesante, es lo apasionante. Vamos a ver, dice, querer probar la resurrección de Cristo el día de hoy sería tan difícil como probar cualquiera de los eventos relatados en las Santas Escrituras. Sin embargo, nuestra fe nos permite esa confianza que no descansa en ninguna prueba palpable y demostrable ante los ojos de los incrédulos. La fe es un privilegio dado por Dios y es solo a través de la gracia que esa fe manifiesta plenamente en nosotros. Cuando unos judíos preguntaron a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Vamos a ver en Juan 6, si no lo quieren ver no hay problema, 6:28 dice, Él respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Eso es lo que tienen que hacer, solamente creer en aquel a quien Él envió. Y muchos de los seguidores de Cristo tienen confusión en cuanto al tema de la resurrección y predican diversas versiones que frecuentemente se alejan de la verdad. Ya dije al principio, no caigamos en eso, no vayamos a eso. Si el tiempo me da y la cabeza de ustedes no está muy aturdida, quienes tomaron café seguramente estarán en mi frecuencia, si no, se me estarán durmiendo. Pero vamos adelante, por favor. Puntos de análisis, porque ya saben que me gusta ir más allá, y más allá, y más allá, por si algo queda en duda o no está bien cimentado. Las resurrecciones narradas en los evangelios, es que eso también nos tiene que mover. Si yo leo los evangelios desde que Jesús empieza a hacer su ministerio, tiene que impresionarme. Un hombre que levanta a los muertos de las tumbas y que después Él resucita, es que si no lo creo, mejor paro de leer. Alguna vez le envié a nuestro pastor, le envié no recuerdo exactamente el tema hoy, pero era una cuestión de un filósofo y comparado con la Biblia, y era impresionante cómo la Biblia cuadraba la cosa y el filósofo estaba totalmente errado. Yo solamente se la mandé como comentario, pero después me dijo, ¿te fijaste en los comentarios que hay abajo? Y toda la gente decía tonterías. Y decía, si para leer la Biblia tengo que creer que una serpiente habla, mejor no leo la Biblia. Y entonces decía otro, no solamente la serpiente, sino hay un burro que habla. Entonces, sean honestos con ustedes mismos. Si no creen que una serpiente habló y no creen que un burro habló, no sigan leyendo la Biblia. Seamos honestos. ¿Estoy creyendo que Lázaro resucitó o es solamente un simbolismo? Es que si no, no sigas leyendo. Si no te mueve que la hija de Jairo fue resucitada, no sigas leyendo. Si no lo crees, no sigas leyendo. No es para ti. No te ha sido dada la fe. Y sabes que no te sirve. Si has sido tocado para creer todo lo que dice la Santa Escritura, eso es lo que el Señor quiere de ti. Rebasa tu entendimiento. A mí también me rebasa mi entendimiento. Le rebasaba a los discípulos del Señor delante de Él. Haciendo milagros no lo entendían y allí estaba ante sus ojos. Ese es un confrontamiento con nuestra inteligencia. Pastor, gracias pastor, muy buen punto. Acerca de esta última frase, el pueblo judío sigue diciendo que Jesús no ha sido rey hasta que no venga realmente a gobernar. Entonces no le dan la gloria hasta que se cumpla. O sea, no les importa la resurrección, no les importa la demostración de vida eterna, necesitan que venga el rey. Entonces ellos dicen, si lo han visto en algunas clases, bueno, este será muy Mesías, pero mientras no venga a gobernar no vamos a hincarnos delante de él. Es un argumento judío. Dice aquí entonces, la resurrección de Jesús no debe ser considerada en el plano de la reanimación. Es la vuelta de un cadáver a la vida. La diferencia en tal caso ahora es que el cuerpo de Jesús ya no está regido por las mismas leyes biológicas y fisiológicas anteriores. Y en consecuencia no será afectado por la muerte ya, ¿verdad? Entonces en Romanos 6:9 dice, sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir.